Como ustedes saben, este partido es una de las victorias más emblemáticas del fútbol boliviano. La selección, en su histórica campaña de clasificación, rompió un invicto de Brasil de casi 40 años en eliminatorias. Nosotros vamos a seguir hablando de Brasil y Bolivia y tenemos un bloque muy especial. Anótenlo, quédense porque vamos a tener en los siguientes minutos, gracias a Edson Matías, antecedentes de Bolivia ante Brasil en casa. Gracias compañeros. Así es, yo les voy a comentar el historial de partidos de Bolivia jugando de local ante Brasil por las eliminatorias sudamericanas. En total se enfrentaron en 8 ocasiones, repartiéndose 3 triunfos para cada selección y 2 empates. Todo empieza para el Mundial camino al Mundial de España 1982. El primer partido entre Bolivia y Brasil en La Paz por las eliminatorias sudamericanas se jugó el 22 de febrero de 1981, en el marco de la fase de clasificación para el Mundial de España 1982. El resultado fue una victoria para Brasil por 2 goles a 1. Posteriormente, el segundo compromiso entre estas dos selecciones fue rumbo a México 1986. Bolivia y Brasil volvieron a verse las caras por un partido oficial por las eliminatorias. El partido se jugó el 2 de junio de 1985 en el estadio Tawich Aguilera de Santa Cruz y no en La Paz. El triunfo fue para la verde amarela por 2-0. La Federación Boliviana de Fútbol, que en ese entonces estaba bajo la presidencia de Edgar Peña, tomó la decisión de que la selección nacional juegue de local las eliminatorias para el Mundial de México 86 en el estadio Tawich Aguilera de Santa Cruz, con resultados poco favorables, en el que perdió 2-0 ante Brasil y empató 1-1 frente a Paraguay. En el Mundial para Italia 90, Bolivia y Brasil no se enfrentaron en las eliminatorias sudamericanas para este Mundial, porque el formato de clasificación de Conmebol en ese momento era por grupos y no de todos contra todos. Bolivia integró el grupo 1 junto con Perú y Uruguay, mientras que Brasil estuvo junto a Chile y Venezuela en el grupo 3. Como se puede ver, Brasil y Bolivia quedaron en grupos distintos, por lo tanto no se enfrentaron en el camino a Italia 90. Cabe destacar que Argentina no participó en las eliminatorias por estar clasificada directamente a ser campeona del Mundial 1986. El tercer enfrentamiento entre Brasil y Bolivia fue camino al Mundial de 1994 en Estados Unidos. Bolivia en ese momento ganó 2-0 a Brasil y ese partido se jugó el 25 de julio de 1993. Como ustedes saben, este partido es una de las victorias más emblemáticas del fútbol boliviano. La selección, en su histórica campaña de clasificación, rompió un invicto de Brasil de casi 40 años en eliminatorias. Los goles fueron anotados por el Diablo Marco Antonio Echeverri y Álvaro Peña para que la Verde gane por 2-0. A continuación, para el Mundial de Francia 1998, es importante aclarar que en la fase de clasificación a Francia 98, Brasil ya había clasificado por ser campeón del Mundial anterior en Estados Unidos 94, por lo tanto no jugó las eliminatorias de Conmebol para ese Mundial. Pero sí, el cuarto enfrentamiento se dio rumbo a Corea-Japón 2002, donde Bolivia ganó por 3-1 a Brasil y ese encuentro se jugó el 7 de noviembre del 2001. Grandes recuerdos seguramente les trae ese compromiso. Brasil empezó ganando con el gol de Edilson, pero el gol de Líder Paz y doblete de Julio César Valdivieso le dieron a Bolivia la victoria en el Hernando Siles. Una noche bastante emotiva. El primer gol de Valdivieso fue una obra de arte, un golazo de tiro libre de casi mitad de cancha. Aunque esta victoria no le alcanzó a Bolivia para clasificar, fue un resultado memorable que contribuyó a un historial favorable en casa frente al Scratch. Brasil, a pesar de la derrota, lograría la clasificación y posteriormente se coronaría campeón del mundo en Corea-Japón. Entre tanto, el quinto enfrentamiento entre Brasil y Bolivia en territorio nacional fue rumbo a Alemania 2006, donde Bolivia y Brasil empataron a un gol por lado. El compromiso se disputó un 9 de octubre del año 2005. Juninho Pernambucano, que jugador especialista de tiros libres, precisamente de su mejor característica, abrió el marcador a los 24 minutos con un soberbio remate de tiro libre que ingresó furibundo por debajo del travesaño de Carlos Arias. Bolivia resucitó en el minuto 49 cuando Joaquín Botero bajó una pelota para el pícaro José Alfredo Castillo, quien resolvió en el área brasileña con un poderoso remate de primera. Pese a que Brasil ya estaba clasificada al Mundial y Bolivia eliminada, el partido contaba con el morbo de saber si los pentacampeones iban a ser capaces de romper el maleficio de la paz, donde se les dificulta obtener una victoria. Brasil a este partido vino con
sus grandes figuras como Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, Roberto Carlos, Cafú, Dida y compañía, quienes quedaron reservados para jugar en casa ante Venezuela por la última fecha de las eliminatorias. Posteriormente, el sexto encuentro entre estas dos selecciones fue camino a Sudáfrica 2010. Bolivia ganó 2-1 y por cierto es el último triunfo del seleccionado boliviano ante Brasil. Este partido se jugó un 11 de octubre del 2009. En un partido recordado, Bolivia se impuso con goles de Edgar Olivares, el Cucharón Olivares, un ex petrolero, y Marcelo Martín, los goles de Bolivia. Descontó para Brasil Nilmar. Fue una victoria que, aunque no alcanzó para la clasificación, demostró la capacidad de la Verde como local. Rumbo al Mundial de Brasil 2014, no se enfrentaron porque, bueno, Brasil era organizador de este Mundial y por lo tanto no participó de las eliminatorias sudamericanas. El séptimo encuentro entre Bolivia y Brasil fue rumbo a Rusia 2018 con un marcador que terminó empatado en blanco. El compromiso se disputó el 5 de octubre de 2017. A pesar que Brasil ya estaba clasificada y venía con todas sus estrellas, incluido Neymar, la selección boliviana logró un valioso empate gracias a una destacada actuación del arquero Carlos Lampe, que le tapó varias ocasiones claras de gol a Neymar. Recuerden ese compromiso donde incluso Carlos Lampe, me recuerdo una jugada que tapa con la cara un remate de Neymar, y posterior al encuentro Neymar destacó la gran actuación de Lampe e intercambiaron camisetas. Bueno, y finalmente el último compromiso entre Brasil y Bolivia fue para el camino al Mundial de Qatar 2002. No es un buen recuerdo para la selección boliviana porque perdió 4-0 ante Brasil. El partido se jugó el 29 de marzo del 2022. Es un resultado que sorprendió a muchos. Brasil logró una contundente victoria en La Paz. Fue un triunfo histórico para la visita, ya que no ganaba con esa diferencia en la capital boliviana en mucho tiempo. Lucas Paquetá, Bruno Guimaraes y Richarlison, quien anotó un doblete, fueron los autores para la goleada brasileña en suelo boliviano bajo la dirección técnica de Tite. Es en cuanto al informe, queridos compañeros, del historial de la selección boliviana. Como les digo, 8 enfrentamientos, 3 triunfos para cada lado, 2 empates.